El Kiosco. Se esperaba que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hablara en la sección de preguntas y respuestas de la sesión del día de ayer en la Cámara de Diputados. ¿Qué sucedió? Se discutió, se analizó y se puso en votación el desafuero del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, y quien tiene diversas denuncias, entre ellas una por ser agresor sexual. El día de ayer el debate en la Cámara de Diputados estuvo bastante acalorado. Hay que mencionar que legisladores de Morena, legisladores de oposición, estuvieron a favor y en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Finalmente, el legislador Cuauhtémoc Blanco no fue desaforado y el día de hoy la presidenta se pronunció por ver más allá de la sesión del día de ayer. Pidió revisar de dónde viene la denuncia, quién impulsó esta denuncia, porque la denuncia fue impulsada, la presentó la víctima, pero fue impulsada por el ahora exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. Sí, ese exfiscal que protegió en su momento, desde su posición como fiscal, a feminicidas. Recordará el caso de una joven que presuntamente fue asesinada en la Ciudad de México y su cuerpo fue llevado a Morelos para que Uriel Carmona hiciera el trabajo sucio y protegiera al feminicida. ¿Recuerda ese caso? Bueno, ese mismo fiscal es el que impulsó las denuncias en contra de Cuauhtémoc Blanco. Hoy la presidenta pide ver más allá de la sesión del día de ayer el caso de las denuncias en contra de Cuauhtémoc Blanco, Arlene. Así es, Miguel, importante separar en tres. Por un lado, lo que hay detrás de esa carpeta. Recordemos que Uriel Carmona no solamente encubrió a un feminicida, sino que además culpó a la víctima por los sucesos que acontecieron, que de hecho cabe resaltar que en ese tiempo la jefa de gobierno de la Ciudad de México era la presidenta de la República ahora, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que incluso señaló públicamente lo que estaba aconteciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que pasó el día de ayer, lamentable también que no haya existido altura por parte del Poder Legislativo, lamentable que haya sucedido un 25 de este mes y lamentable que haya sucedido en el mes de marzo. Y por otro lado, los medios carroñeros que están utilizando esta información para buscar sacar taja política. Ya lo hemos visto, la raja política que sacan los medios porque se les acaba la narrativa. Vamos a escuchar cómo se menciona y cómo la presidenta va más allá de lo que pasó el día de ayer. No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido, es una decisión del Congreso. Sí es importante, más allá de pues revisar, en todo caso, cuáles eran las pruebas. El contexto es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Entonces, solamente para que se ponga en contexto, y es una decisión de la Cámara. Hoy tiene un nuevo fiscal, pues también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso. La presidenta pide revisar a fondo este caso y no perder de vista el contexto. La denuncia es impulsada por un exfiscal muy corrupto, Uriel Carmona Gándara. Así lo comentó. En cualquier caso hay que se tiene que revisar a fondo. Y esa es una labor importante. Las pruebas de cualquier caso de estos. No me refiero a este caso en particular, sino a cualquier caso de este tipo. La decisión del desafuero o no depende de los diputados, de las diputadas, que ayer tomaron una decisión. Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto, que fue desaforado,
y que era protector de feminicidas, que trabajó durante 6 años o más, no sé cuántos años estuvo ese fiscal, y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación, para que se conozca el antecedente. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento. Hoy hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso. Pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron las y los diputados. Este caso hay que tocarlo con la delicadeza que significa, porque por un lado está la carpeta integrada por un encubridor de feminicidas y por otro lado está la víctima que está diciendo y está denunciando una posible violación sexual. Es muy importante separarlo, porque no porque sea denunciado por una u otra persona, que sea integrado por una u otra persona, la víctima deja de ser víctima. Eso es muy importante, Miguel, porque los medios de comunicación no lo están consignando en ese sentido. Vemos cómo las primeras planas todas están llevando lo que pasó en la sesión, lo que vende periódicos, y se están olvidando que detrás de este proceso existen víctimas y existen procesos de debido proceso judicial. Eso por un lado. Por el otro lado, también importante señalar que la oposición ahora se está dando de muy puritana, cuando en realidad ellos también tienen cola que les pise. No hay que olvidar que en unos días se viene el desafuero de Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, y también del PAN, que por cierto se daba ayer como el puritano, el aliado de la causa feminista, cuando tienen a Genaro García Luna, cuando tienen a Felipe Calderón, cuando tienen a un Javier Lozano dentro de sus filas, que no solo han violentado mujeres, sino han violentado a todo un país. Así que por ahí hay que ser muy claros y contar la verdad completa y no a medias. Y la narrativa de algunos medios de comunicación en las primeras planas y en las columnas es que el PRI cubrió a Cuauhtémoc Blanco en este tema del desafuero. No perder de vista que más adelante se va a tener que revisar el desafuero del legislador priista Alejandro Moreno, hoy senador de la República. Y la narrativa de las primeras planas y algunas columnas, es decir, resurgió el primor, esta alianza PRI-Morena en la Cámara de Diputados. Hoy la presidenta descarta que exista una alianza con el PRI, porque la presidenta recuerda que los legisladores de oposición han votado en concordancia con el partido Morena en diversos eventos, y también legisladores de Morena han votado en contra de algunas iniciativas que impulsan legisladores de Morena. Hoy la presidenta descarta que haya una alianza PRI-Partido Morena por este tema de Cuauhtémoc Blanco, y recordemos que estamos en democracia. Y en democracia, pues hay diversas opiniones. Incluso yo destacaría la participación que tuvo la legisladora petista Lilia Aguilar, quien ella estuvo a favor de desaforar a Cuauhtémoc Blanco para que enfrentara las acusaciones que tiene el Estado de Morelos, y señaló muy enfáticamente que no se pueden poner la máscara a los legisladores de que son feministas, diciendo de que son... Y menos en marzo. Tienen una madre, que tienen hijas, que tienen esposas, cuando se presentan este tipo de situaciones. Pero además, Miguel, lo que hay que hacer como ciudadanos es identificar a nuestros legisladores y saber cómo están votando, que no se les olvide. Sus jefes son el pueblo de México que les confirió el voto, en caso de los que fueron electos por elección popular, y de los que son plurinominales también se deben a un pueblo que justamente está confiando en un partido político para que puedan llegar a ese espacio. Ok, vamos a ver cómo dice la presidenta esta mañana sobre lo que dicen algunos medios de comunicación de Alianza Morena-PRI. Así lo comentó la presidenta. Una cosa es que haya diputados de otro partido que hayan votado por X tema. En este caso, pues, no es que haya una alianza, sino que diputados del PRI decidieron votar así. No, ¿cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? Lo que diría el pueblo. Entonces, una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, ¿no? Pues no, imagínense, con Alito, no. En algunos incluso ha habido unanimidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Todo el mundo votó a favor. ¿Eso quiere decir que hay una alianza con todos los partidos? No, que hay temas en donde
pues deciden unos u otros votar. Pero la presidenta no está metida en las decisiones como esta, por ejemplo, de las cámaras. Tienen que decidir los diputados. Las democracias se han formado por críticas dentro de distintos espacios, con debates, pero también con la separación de poderes. Y es que es importante señalar que es completamente válido que la ciudadanía reclame, que exista debate, que incluso las mujeres dentro de la lucha feminista se sientan molestas por las situaciones que acontecen. Sin embargo, hay que recordar que existe una separación de poderes y que también es violento que ante todas las decisiones de otros poderes se culpe a la presidenta. Porque eso es algo que también han estado haciendo, como si la presidenta fuera quien está en todos los espacios tomando decisiones. Luego se quejan de que existe una dictadura, pero justo ella menciona esta mañana que va a ser respetuosa a la división de poderes y que la decisión que se llevó el día de ayer fue específicamente por parte del Poder Legislativo en Cámara de Diputados. Vamos a escucharla. Y la verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes. Fíjense la oposición. Si orientamos en un sentido, ya se metió la presidenta y no hay separación de poderes. Si viene aquí el fiscal a informar y se muestra la coordinación, no hay autonomía de la fiscalía. Bueno, pero si la presidenta no toma, y esa siempre es nuestra posición, separación de poderes, ¿por qué no se metió la presidenta? Entonces la decisión es del Congreso y confiamos en que los diputados tengan suficientes elementos para una u otra decisión en cualquiera de los temas. ¿En qué áreas nosotros nos interesa? Pues que haya una aprobación en las leyes que enviamos, en los cambios constitucionales que enviamos. Y en general, la gran mayoría, si no es que la unanimidad, todos los diputados y senadores. También esta mañana se volvió a hablar del caso del rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco. La presidenta afirmó que se está atento del trabajo que está realizando la Fiscalía en las investigaciones. También aseguró que las autoridades están pendientes de si hay otros campos similares al rancho Izaguirre en la misma zona del estado de Jalisco. Recordó que en enero pasado se aseguró otro predio, aunque no se ha determinado si fue utilizado, al igual que el rancho Izaguirre, como un campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, y recordó que hay varias personas detenidas relacionadas al rancho Izaguirre. Una de ellas, quizás la más importante, José Gregorio N., alias El Astra, quien es una persona que presuntamente reclutaba a las personas y las llevaba al rancho Izaguirre, o estaba a cargo de llevarlas al rancho Izaguirre para que fueran adiestradas para cometer diversos delitos. Así se habló esta mañana del caso. Y hay que ver este otro rancho exactamente cuál es. Lo importante aquí, y quiero manifestarlo porque viendo también los medios el día de hoy, la detención que se hizo es muy relevante, porque aquí la discusión no es si tiene que actuarse en contra de los grupos delictivos o de la delincuencia organizada que comete delitos, homicidio, incluso secuestro, desaparición, portación de arma de fuego. Pues ese es el trabajo que estamos haciendo. Y esta detención, de la que muchos de los comentócratas no hablan, porque no quieren hablar de ello, porque lo que no quieren decir es que hay resultados y que estamos trabajando todos los días para seguir dando resultados.
Y es importante señalar que para muchos comentócratas y medios de comunicación de derecha, que fungen como voceros, por cierto, cotizan en bolsa sus opiniones. Y lo que vende es lo que consignan, más allá de informar al pueblo de México desde esta labor periodística tan importante en nuestro país. Porque se les acabó la narrativa de Sinaloa y entonces ahora van con Teuchitlán. Pero ante los avances de Teuchitlán se quedan callados, calladas, no hablan tampoco de los índices que existen de delincuencia en Guanajuato, porque hay que decir, Guanajuato representa el 17.2% de los homicidios dolosos de todo nuestro país y no representa esa cantidad poblacional como para pensar que está equilibrado. Claro que no, pero se quedan callados. Tampoco hablan de las detenciones de Lastra, tampoco hablan de las iniciativas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto, tiene aprobación del 92%. Y hablando sobre las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia legislativa para la búsqueda de personas desaparecidas, hoy menciona que el día de mañana jueves presenta en el Congreso leyes para poder atacar esta problemática en nuestro país. Fueron presentadas estas iniciativas el lunes en la Mañanera del Pueblo por la consejera jurídica Ernestina Godoy, y estas tocan distintos temas, principalmente fundamentar y fortalecer las facultades de la Comisión Nacional de Búsqueda, crear una base única de identificación de datos para las y los mexicanos y por otro lado también fortalecer las sanciones que existan en este sentido, Miguel. Además hay que mencionar, Arlene, que salió una encuesta donde se muestra que el pueblo de México continúa respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Más del 90% de las personas entrevistadas, 92, menciona 92% de las personas, muestra que respalda estas iniciativas que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum, que como lo destaca Arlene, son iniciativas bastante redondas. Es para facilitar el trabajo de localización, de investigación, de personas reportadas como desaparecidas, también para sancionar a quien cometa delitos y por supuesto también, Arlene, otro punto muy importante es proteger a las víctimas. En ese sentido van los cambios a la ley y el próximo lunes se van a presentar ante el Congreso estas iniciativas. Así se comentó. Ayer estuvimos trabajando para garantizar para fortalecer las leyes que vamos a presentar. Se presentan ya el día de mañana al Congreso, las que presentó Ernestina Godoy el lunes. Y pues lo que hemos hecho es responder a una necesidad que es indispensable en el país frente no solamente el fenómeno o la situación del problema de desapariciones, sino en general para fortalecer la estrategia de seguridad. Entonces 92% de las personas lo ve adecuado y pues qué bueno que se está percibiendo de esta manera. Hoy es miércoles del detector de mentiras, muchas noticias falsas, muchas exageraciones, deformaciones de la realidad se vinieron abajo en el detector de mentiras que presentó esta mañana nuestro compañero del SPR, Miguel Ángel Elorza Vázquez. ¿Qué noticias se vinieron abajo? Todas las mentiras en torno al caso Teuchitlán. Así se presentó. En las últimas 3 semanas, a partir de la denuncia del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, la mayoría de medios de comunicación masiva, digitales, prensa y plataformas digitales como YouTube y TikTok construyeron una verdad mediática sin elementos ministeriales ni evidencias sólidas. Frente al montaje y las mentiras, son necesarias la verdad y la justicia para las víctimas. He aquí algunos ejemplos. 1. Hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Vamos a iniciar con el rancho El Exterminio, el rancho Izaguirre en Techutlán, Jalisco. No solo es un campo de exterminio criminal, ahí también hay señales de que se está acabando con la verdad y la justicia. Hoy en México comenzó a difundirse la historia de lo que parece ser un campo de exterminio del crimen organizado ubicado en Jalisco.
Un colectivo de búsqueda de Jalisco localizó un campo de exterminio. Encontraron hornos clandestinos, huesos humanos, cientos de zapatos, mochilas, además prendas de vestir. En otro tema es nota internacional, el rancho del terror, este hallazgo macabro, el hallazgo de un crematorio y campo de entrenamiento y de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Mentira! El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó el pasado 24 de marzo que el rancho Izaguirre en Teuchitlán era utilizado como un campo de adiestramiento del crimen organizado. Agregó que hasta ese momento no existía un indicio de que este rancho fuera un campo de exterminio. Es necesario distinguir la diferencia entre un campo de exterminio, donde deliberadamente se cometen crímenes masivos y sistemáticos, frente a un campo de adiestramiento o entrenamiento del crimen organizado. Ambos delitos son graves, pero hubo una campaña para implantar una mentira y responsabilizar solo al gobierno federal. 2. El caso Teuchitlán es el Ayotzinapa del gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, lo veo como algo peor que Ayotzinapa, porque el hecho mismo es mayor que Ayotzinapa. Teuchitlán tiene el potencial de volverse el Ayotzinapa de Sheinbaum. Y ayer lo decía muy bien Loret. Ayer yo creo que es cuando más enojado he visto a Loret. Estuvo de veras al punto del coraje, del llanto del coraje, y decía, lamento decirlo, señora Sheinbaum, pero ya le llegó su Ayotzinapa. ¡Mentira! A diferencia de lo ocurrido en Teuchitlán, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa constituye un crimen de Estado por las omisiones de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, por la participación de agentes policíacos municipales y estatales en la desaparición de los normalistas y por la construcción de una verdad histórica basada en la manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas. 3. El rancho Izaguirre estaba bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. ¡Mentira! Fue hasta la madrugada del 25 de marzo que la Fiscalía General de la República pudo tomar posesión del rancho Izaguirre, luego de la detención de José Gregorio alias Lastra, acusado de encabezar el reclutamiento de personas para el crimen organizado. Esto permitió abrir una carpeta de investigación de carácter federal por delincuencia organizada. Y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local. El fiscal local, después de que nos dio la autorización, dijo que yo iba a ir. ¿Cómo voy a ir a un lugar donde ni siquiera nosotros podemos entrar si no es con el permiso de ellos? Por razones obvias. Desde el 5 de marzo, en una transmisión en vivo a través de Facebook, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco explicó que contaba con el apoyo de elementos de la Fiscalía de Jalisco. Además, la propia Fiscalía de Jalisco emitió el 9 de marzo un comunicado en el que informó que la aplicación de protocolos de investigación estaba siendo supervisado de manera directa por el fiscal estatal Salvador González de los Santos, y admitió que el fiscal jalisciense revisaba desde el 5 de marzo qué sucedió y con qué exhaustividad fue intervenido en su momento el lugar, a fin de determinar si se dejó de aplicar algún procedimiento de campo por parte del personal asignado durante la pasada administración. Otras noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana fueron las emboscadas contra elementos de la Defensa Nacional que no existieron, y más videos de la presidenta Claudia Sheinbaum manipulados con inteligencia artificial. 4. Con la desaparición del INAI, también desaparece la transparencia. La reforma que hoy discutimos no es solamente un cambio burocrático, es un ataque frontal a la transparencia y a la rendición de cuentas en México. ¡Mentira! La reforma a la Ley de Transparencia mantiene el derecho de acceso a la información pública, la publicación de obligaciones de transparencia y los medios de defensa contra incumplimiento de obligaciones. Lo que modifica es la autoridad garante. El INAI será sustituido por 18 autoridades en transparencia, una por cada poder y órganos autónomos a nivel federal, así como para partidos políticos y sindicatos. 5. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional emboscados en Chilchota, Michoacán en 2025. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales corresponde a enero de 2023, cuando la Secretaría de la Defensa realizó un operativo para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. 6. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a la cantante Ángela Aguilar. ¡Mentira! El video original corresponde a la Mañanera del Pueblo del 13 de febrero de 2025, donde la mandataria no hizo mención alguna de la cantante mexicana.